Un saludito para todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Como ya vieron en la miniatura, toca que hablar de la selección nacional absoluta, concretamente de la convocatoria. He de aclarar antes de que empecemos a platicar acerca del tema que no voy a profundizar acerca del tema que alejó a los 6 seleccionados que ya todos conocemos del cuadro de Alianza. Sin embargo, sí que los vamos a tener en cuenta en el análisis, no por la situación, sino por lo que pierde o gana la selección ahora con la partida de estos 6 futbolistas del cuadro de los salvos de la Alianza, entre los que destacaban Marvin Monterrosa, Narciso Orellana y Jonathan Jiménez, que vienen siendo parte del 11 titular de la selección en las últimas convocatorias. Dicho eso, espero también sus comentarios por acá en la cajita para poder leerlos y armar el debate futbolístico sano y respetuoso. Todo lo que tengan que comentar de la selecta, positivo, negativo, neutral, o cómo creen que le va a ir en esta doble fecha FIFA, pues pueden hacerlo con todo gusto. Recordando que los 2 primeros partidos de la selección son ante Granada como local y contra Montserrat, partido que se jugará en Curazao por cuestiones de la pandemia. Así que, dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar el análisis y el punto de partida es ver la convocatoria que hizo el mexicano Carlos de los Cobos para estos 2 partidos. Los porteros Kevin Caravantes, Henry Hernández y Benji Villalobos son los porteros habituales de la selección nacional, los que venían siendo convocados aquí, así que aquí no hay ninguna especie de cambio. Los defensas Alexander Mendoza, Iván Mancilla, Julio Cibrián, Roberto Domínguez, Brian Tamacas, Marvin Morales, Andrés Flores Jaco y Alexander Larín. Este último que vuelve a convocatoria, igual que Alexander Mendoza, por algunas bajas que ha tenido la selección. Como decíamos, Jonathan Jiménez, por ejemplo, no estará, que ocupa el perfil izquierdo. Y aquí Alexander Larín ha vuelto. Ya había manifestado él que quería regresar a la selección y lo ha hecho de esta manera. Los defensas, hay que decir que la mayoría, quizás salvo Julio Cibrián, que viene siendo parte de las convocatorias de los microciclos, pero los demás ya tienen, bueno, y Marvin Morales también, los demás ya tienen un poquito de experiencia en la selección. Los volantes, Isaac el Clavito Portillo, Rodrigo Rivera, Andrés Flores, Gerson Mayén, Diego Coca, Oscar Serén, Jaime Alas y Jairo Enríquez. ¿Por qué entre paréntesis? Porque hay un paréntesis a la par de Oscar Serén, porque lastimosamente el extremo salvadoreño se lesionó en el partido contra Jocoro y se oficializó que no podrá ser parte de la convocatoria, por lo que en su lugar entra Ibsen Castro, que estamos conscientes que no es un volante, sino es un lateral derecho, pero bueno, lo colocamos al lado de Oscar Serén porque es a quien está sustituyendo. Lo que suponemos es que Ibsen Castro pasará a trabajar como lateral y Brian Tamacas, que ya ha tenido con Alianza experiencia jugando como extremo derecho, como volante derecho, pues él digamos que pasará a propiamente ocupar el lugar de Oscar Serén. Y finalmente los delanteros Dustin Corea, Eric Rivera, David Antonio Rugamas y Joaquín Rivas. Todos delanteros que ya han tenido experiencia en otras convocatorias de la selección nacional. A partir de esto hay que empezar a analizar los puntos fuertes, los puntos débiles, y he tratado de hacerlo un poquito diferente. Lo vamos a hacer en un poda, ¿no? Este ejercicio periodístico lo vamos a practicar de esta manera, que es una técnica, vamos a decir, de análisis que sirve bastante tanto en el colegio, en la universidad, y nosotros lo vamos a trasladar acá en la selección. Y el poda de la convocatoria de la selección tiene que empezar por la parte buena, por las fortalezas y las oportunidades de esta selección nacional. Empecemos por las fortalezas y es la experiencia en selección, porque como bien lo veníamos diciendo, en este grupo, en esta convocatoria, la verdad es que la mayoría ya ha tenido alguna que otra convocatoria a la selección nacional, incluso tienen partidos con la absoluta, el caso por ejemplo de Alexander Mendoza o Alex Larín, que vuelven a estar con la selección. Ellos ya han jugado partidos previamente, han formado parte de procesos de la selección jóvenes, es decir, han tenido ya una experiencia en la selección, ¿no? El caso de Rodrigo Rivera, que ya ha tenido minutos, evidentemente. Oscar Serén, que había vuelto. Bueno, Ibsen Castro también ha jugado con la selección ya varios partidos, lo mismo que Dustin Corea. Es decir, la mayoría están asociados en clave selección, están asociados a lo que es el ambiente de la selección nacional y a jugar partidos con la camiseta del azul y blanco. Así que a pesar de los puntos bajos que vamos a mencionar antes, pues hay que tener en cuenta que todos estos, salvo un par de nombres o 3,
Me parece que solo Julio Cibrián, Isaac El Clavito Portillo y Marvin Morales no acumulan minutos oficiales con la selección nacional mayor, pero luego la mayoría sí que los tienen, ¿no? Por lo menos en un par de partidos amistosos, y eso ya es un plus, o ya suma para no sentirte nervioso, para no tener esa inexperiencia de jugar en selección nacional. Otra de las fortalezas que a mí me parece muy importante destacar y que quizás poco se ha mencionado es el primer partido es en casa. Yo creo que nos sirve mucho el que el inicio de la eliminatoria sea en casa, sobre todo por las últimas noticias que ha tenido la selección nacional, que lastimosamente, pues quieras o no, han tenido en boca de todos de forma negativa a la federación, a los clubes, a los jugadores, y que todo eso le hace daño a la selección. Así que entendiendo que ha pasado por un contexto un poco complicado en los últimos días, el empezar en casa, el empezar con tu gente, el empezar en el terreno que conoces y encima no hacer un viaje, que ya eso de por sí solo te desgasta, es una ventaja para la selección nacional y una de las fortalezas que hay que tratar de aprovechar. En cuanto a las oportunidades, pues la motivación por el puesto. ¿A qué me refiero con esto? A que hay jugadores que vuelven a la selección aprovechando este momento en el que lastimosamente se han ido otros futbolistas y ellos vuelven a entrar. El caso de Alex Larín, el caso del Clavito Portillo, que estoy seguro que jugarán pues de una forma muy animada para luego tratar de ganarse un puesto en la selección de forma habitual, que no solo sea por este contexto en concreto, sino que ellos también dentro de la cancha demuestren que tienen condiciones, aptitudes y sobre todo la calidad necesaria para aportarle al proceso eliminatorio de la selección, y a partir de eso sumarle también al equipo de Carlos de los Cobos. La segunda oportunidad que yo estoy observando es la sede neutral en Montserrat. Siempre, no importa que sea, aunque sea mínimo por conocer la cancha, pero jugar de local te da una ventaja sobre el resto, sobre tu rival, más bien dicho. Y en ese sentido, que podamos jugar el partido en Curazao y no en cancha en Montserrat es una ventaja para la selección, que creo que hay que saberlo aprovechar, porque prácticamente es un campo neutral y que también hace que Montserrat tenga que desplazarse, por lo que eso implica cansancio que no solamente vamos a acumular nosotros. Y la tercera oportunidad que yo veo es el enfrentar a rivales con poca cohesión. Conocemos históricamente que estas selecciones pues han ido creciendo. No es algo que nos engañe, ni es algo que tengamos que obviar. Ya no podemos tapar el sol con un dedo. Es claro que las selecciones caribeñas han ido creciendo, por supuesto, y para fortuna de nosotros, estas selecciones se componen por futbolistas que por ejemplo están en Championship, en League One, en League 2, es decir, en equipos de Inglaterra, pero de divisiones inferiores, y por lo tanto a lo mejor su calidad no es tan grande. Y a eso súmale que como la mayoría de jugadores están en el extranjero, tienen muy poco tiempo para trabajar juntos. Y a lo mejor alguno dirá, pero tampoco la selección ha hecho gran trabajo. Sí, es verdad, pero hemos tenido 3 microciclos. Ya eso es una ventaja, es un tiempo con el que ellos no han contado y nosotros sí. El problema de estas selecciones es que trabajan prácticamente solo cuando tienen las fechas FIFA, lo cual implica que solo son 1 o 2 semanas con fortuna de trabajo, y en el que tienen que aplicar rápidamente lo poco que han entrenado en el campo. Y para nosotros esa tiene que ser una oportunidad de entender que enfrentamos a un equipo con pocos automatismos, a un equipo con pocos entendimientos, con pocas conexiones dentro de la cancha, y que nosotros sí tenemos jugadores que han pasado en diferentes procesos, que han trabajado un poquito más a diferencia que nuestros rivales, y tratar de sacar pues un sistema y una idea de juego más estructuradas. Como parte del FODA también debemos destacar las debilidades y las amenazas, ¿no? Los factores negativos que pueden ser peligrosos en cuanto a esta doble fecha FIFA contra Granada y Montserrat. En nuestras debilidades, la más obvia es el hecho de la pérdida de la columna vertebral del Salvador, y es que hay que tener en cuenta que 3 de los futbolistas que no van a estar son jugadores que habían sido titulares en los últimos partidos de la selección y que venían siendo regulares en el proceso de Carlos de los Cobos. El caso de Marvin Monterrosa y Narciso Orellana, que eran 2 mediocentros titulares. Narciso complementando el doble pivote muchas veces con Darwin Serén, y Marvin Monterrosa jugando un poquito adelante entre ellos para conectar tanto a la primera línea de mediocentros como a la línea de extremos, que por lo general eran Juan Carlos Portillo, que era Oscar Serén,
Dicho eso, pues la Cabrita Portillo tampoco estará, probablemente el mejor extremo del fútbol nacional en este momento, o de los que están más encendidos, y cuando tienes a jugadores que están en grandes rachas hay que aprovecharlos. Claro, no podrá estar Juan Carlos Portillo y en ese sentido también la selección pierde. Y en ese mismo costado izquierdo no estará Jonathan Jiménez, que también es lateral zurdo titular de la selección, que muchas veces se había peleado el puesto con Juan Barahona, pero el jugador de Metapan viene saliendo de una lesión y no había jugado mucho, por eso mismo, por lo que entiendo que Carlos de los Cobos no haya tenido bien convocar a Juan Barahona en esta ocasión, y por lo tanto la selección ahí ya solo perdió 4 de los 11 futbolistas titulares, que teniendo en cuenta que los jugadores de campo solamente son 10, es prácticamente perder la mitad del equipo. Evidentemente eso ya pasa una factura y tienes que tratar de construir automatismos con otros jugadores, ojalá por el bien de la selección que lo pueda hacer. Y evidentemente la otra debilidad es la tensión interna. Mi intención no es desestabilizar a la selección, evidentemente tampoco tengo la repercusión para hacerlo, y aunque la tuviera no la hiciera, pero es importante destacar este punto, porque es verdad que se ha notado con todo lo que pasó y con las acciones que han pasado antes, el hecho de que los clubes pues no prestaran los jugadores a la selección, el poco tiempo que tenía Carlos de los Cobos para trabajar, ahora que la federación sacó cifras a la luz y que bueno, 6 jugadores salieron de la convocatoria y que luego Henry Hernández salió en una entrevista aclarando ciertos puntos. Todo lo que nota o todo lo que denota esto es que hay una ruptura interna entre todas las partes que unen a la selección, federación, clubes y jugadores, y que entre ellas internamente también se están golpeando. Yo entiendo que no se puede decir, y me parece coherente que no se mencionen los problemas internos a gran escala de la selección, porque eso va a hacer que la gente hable más, va a hacer que los medios hablen más de eso y no le va a producir nada positivo a la selección. Eso sí, es evidente que hay problemas y ojalá que se puedan resolver, pero de momento parece que si la federación, si los clubes, si el cuerpo técnico de la selección y si los jugadores no trabajan como una sola unidad, como una unidad compacta y sólida, a la selección le costará más obtener los resultados. Las amenazas, pues bueno, lo que mencionábamos, la opinión pública. Cuando la opinión pública se vuelve desmedidamente mala, también el jugador lo sufre. Psicológicamente empieza a tener ciertos efectos negativos que se pueden trasladar dentro del campo. Como segunda amenaza, pues la adaptación de los nuevos jugadores, que al final es lo que decimos. El problema de estos nuevos jugadores no es que sean malos, porque a mí me parece que todos los jugadores que van a la selección son buenos y tienen condiciones para estar. Luego podemos destacar que unos son mejores que otros, eso evidentemente, para gustos colores, y lo habrá, y hay momentos de futbolistas mejores que otros, eso es evidente, pero el hecho es que apenas llegan en esta última convocatoria, es decir, los microciclos anteriores no los han podido trabajar, y por lo tanto tienes que elaborar una idea con estos nuevos jugadores que apenas se acaban de incorporar. Y finalmente, el poco estudio de los rivales. Quizás esto lo digo de forma más subjetiva, porque es evidente que no tengo toda la información necesaria como para poder hacer un análisis detallado de Granada y Montserrat. Pero hay que decir que, por ejemplo, la selección de Granada, el último partido oficial que juega es en el año 2019 ante Belice. El año 2019, es decir que hay muy pocos registros actuales de Granada, por lo que no sabes qué tanto pueden haber cambiado los jugadores, cómo se desempeñan en el terreno de juego, porque probablemente esa última idea del 2019 no sea la misma que quieran ejecutar ahora, y eso te permite que tu estudio también sea limitado, ¿no? En cuanto menos conoces al rival, es más difícil preparar una táctica para poder lidiar contra ellos. Al ser una selección caribeña, bueno, lo que uno presupone es que son tipos que tienen mucha velocidad, mucha potencia física y que tratarán de aprovechar en ese sentido sus pluses o sus ventajas para tratar de ganarnos. Por supuesto que creo que nosotros en la parte técnica somos superiores y ahí es donde creo que debemos de tratar de imponer nuestro juego al conocer poco de los rivales. Bueno, y habiendo hecho el análisis del PODA, hay que sacar conclusiones, ¿no? Toda investigación nos tiene que llevar a sacar algunas conclusiones. Para mí, mi enunciado que concluye esto es que la selección tiene una plantilla debilitada, pero con jugadores que tienen ganas de formar parte del proceso. Evidentemente se notará una diferencia, para mí es lógico, no importa que estemos enfrentando a Granada y a Montserrat, como si enfrentásemos a Costa Rica y Estados Unidos. Evidentemente el nivel de las selecciones a las que vamos a enfrentar es menor,
pero como son nuevos jugadores, como son jugadores que se están teniendo que readaptar a la idea de juego de la selección, se va a notar que puede haber un cierto retroceso respecto a lo que veníamos jugando en anteriores partidos. Pero por contra, estos jugadores tienen ganas de quedarse en la convocatoria, tienen ganas de ser parte de los siguientes partidos, tienen ganas de triunfar con la selección y estoy seguro que tienen ganas de dar su 100% y más si es posible para que Carlos de los Cobos lo siga teniendo en cuenta. Y la segunda conclusión que le he trasladado en forma de pregunta es: ¿alcanzará para estas 2 fechas FIFA lo que tenemos en la convocatoria? Siendo muy positivo, muy optimista, aunque también creo que de forma un tanto objetiva, yo creo que sí va a alcanzar. Ahora, el asunto es que tiene que alcanzar. Ese es el punto. Yo creo que para la eliminatoria que tenemos y para como se ha planteado pues con CONCACAF el hacer esta ronda, esta primera ronda eliminatoria, no es que pueda alcanzar, es que tiene que alcanzar sí o sí. Para poder clasificar a la segunda ronda tenemos que quedar primer lugar de grupo y me parece que si podemos afianzar estos 2 primeros resultados, la confianza del equipo va a subir, lo cual siempre es positivo y necesario para que un proceso vaya con continuidad y con una dinámica positiva. Por lo tanto, tiene que alcanzar, sea como sea, hay que ganar estos 2 partidos y yo creo y espero, por el bien de la selección nacional y también por el bien de nuestro país, que merece algunas alegrías tras este tiempo de coronavirus tan complicada, ver ganar a la selección nos va a hacer bien y nos va a ser positivo a todo mundo. Por eso nosotros desde ya estamos vistiendo la azul y blanco para apoyar a nuestra selección, pero tratando también de analizarla de forma objetiva, que no solamente sea la pasión la que hable por nosotros, sino pues la objetividad periodística para avalar los puntos positivos y los puntos negativos de nuestra selección. Ese ha sido el análisis de la convocatoria de Carlos de los Cobos para la doble fecha FIFA que tendremos en este mes de marzo, en los próximos días. Queremos saber también su opinión. ¿Qué les parece esta convocatoria? Si creen que nos va a alcanzar, cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de la selección. Todo lo vamos a estar leyendo en la cajita de comentarios para armar un debate positivo, sano y respetuoso. Si les ha gustado el video, recuerden dejar like, recuerden compartir para que más gente venga a vernos y nos seguiremos viendo en próximos videos. Un saludito para todos. Chau, chau.